Acá te voy a compartir, Cristian, otra famosa declaración, o mejor dicho, vacilación del señor Till. Me gustaría que reflexiones un poco al terminar sobre la carga espiritual de este pensamiento en cabeza de las élites tecnocráticas. You're hesitating. Yeah, well, Yes? I don't know. I would Preguntan si preferiría que la especie humana siga existiendo. Sí, sí. You would prefer the human race to endure, right? You're yeah, hesitating. well, Yes? I don't know. I would This is a so long there's so many- hesitation. This is a long there's hesitation. so many questions implicit Should in the this. human race... ¿Qué decías, Cristian? No, imagínate, solamente la duda es suficiente como para poder entender su mente. Pero La duda. déjalo, Si yo te déjalo pregunto a vos elaborar. y dudás, No, pero déjalo elaborar, mira. survive? Yes, Okay. but I also would I also would like us to radically solve these problems, Right. and so it's always, I don't know, transhumanism is this, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body. And there's a critique of, let's say, the trans people in a sexual context, or I don't know, transvestite is someone who changes their clothes and cross dresses. And a transsexual is someone where you change your, I don't know, penis into a vagina. And we can then debate how well those surgeries work. But we want more transformation than that. The critique is not that it's weird and unnatural. It's so pathetically little. And okay, we want more than cross-dressing or changing your sex organs. We want you to be able to change your heart and change your mind and change your whole body. And then Orthodox Christianity, by the way, the critique Orthodox Christianity has of this is these things don't go far enough. Like that transhumanism is just changing your body, but you also need to transform your soul, and you need to transform your whole self. And so, Right, but the other where, wait. I generally agree with what I think is your belief that religion should be a friend to science and ideas of scientific progress. I think any idea of divine providence has to encompass the fact that we have progressed and achieved and done things that would have been unimaginable to our ancestors. But it still also seems like, the promise of Christianity in the end is you get the perfected body and the perfected soul through God's grace. And the person who tries to do it on their own with a bunch of machines is likely to end up as a dystopian character. well, it's let's articulate this. And you can have a heretical form of Christianity, right? That says something else. I don't know. I think the word nature does not occur once in the Old Testament, and so if you and there is a word in which a sense in which the way I understand the Judeo-Christian inspiration is it is about transcending nature. It is about overcoming things, and the closest thing you can say to nature is that people are fallen, and that's the natural thing in a Christian sense is that you're messed up, and that's true. But there's some ways that with God's help, you are supposed to transcend that and overcome that. ¿Qué opinás? bueno, esto es un poco que alguna vez hemos charlado del tema. Acá podemos ir a lo esotérico. Ellos realmente trabajan en un plano de oscuridad en el que claramente la fe y la creencia en la humanidad no tienen no tienen relevancia. Entonces, obviamente, yo entiendo lo que está planteando. El problema no es Peter Thiel o todos estos locos que hoy están gobernando. El problema lo tenemos nosotros, que estamos absorbidos por una conciencia que nos lleva a traducir en la gobernanza
lo que el egregor humano yo estoy, la verdad que estoy apesadumbrado. No quiero decir cosas que la gente interprete mal, digamos, ¿no? Pero básicamente si vos te pones a analizar, yo tengo 55 años, o sea que yo viví un montón de cosas, ¿no? Yo jamás hubiese imaginado ver gobernantes que hablan de la manera que hablan, que hablan de los temas sensibles de la manera más inhumana posible. O sea, lo que me hace pensar que son seres realmente sin alma. El ser sin alma, Permitime, hiciste un comentario, dijiste, hacen comentarios que los hacen ver como seres sin alma. sí, ¿Te acordás de esto? ¿Vos sí. estarías de acuerdo con la venta de niños? Hablar contra ese O sea, benchmark, digo, parece... mirá, Tengo un video, después el próximo, vamos a hacer otro, porque tengo uno armado con todas las cosas que él dice que te desmayás. pero vamos ¿Vos con estarías de acuerdo con la venta de niños? Hablar contra ese benchmark, digo, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina hoy. Digo, es una discusión filosófica que, digo, yo, digamos, o sea, ni siquiera, digamos, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si No, te preguntan, no, ¿no estás de acuerdo con no, la venta depende. de niños? No, porque depende, digamos, depende en qué términos estés pensando. Tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determinar esas reglas de juego. La mayoría de las personas que yo conozco, y si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. No, me parece un espanto. Yo te lo pregunto a vos. Digamos, a ver, yo no, digamos, si yo tuviera un hijo no lo vendería. O sea, Pero ¿y si otro quisiera? pero de vuelta, y digo, si no es la sociedad la que estoy discutiendo, no es la sociedad la que estoy discutiendo. conecta, ¿no? Pero claro que conecta, porque todo tiene que ver con todo. Te vuelvo a repetir, nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos haciendo para que, no sé, yo hace 20 años atrás no creo que se aparecía un tipo que se postulaba presidente y decía que vender pibe es lo más normal del mundo, vender órganos es lo más normal del mundo, que envaselinar a un nene, atarlo a una cama en un jardín de infante es no sé, el elixir de un pedo, ¿entendés? Todas esas cosas dice él. Entonces, digo, ya solo el hecho de imaginar la metáfora, ya te das cuenta de su mente, dónde está ubicado, de su alma, que está muy lejos de su ser. Entonces, básicamente lo que tenemos que retomar es eso. ¿Viste cuando yo escribí en Pax el presente, que para mí Dios está en el presente? El problema nuestro es que nosotros votamos pensando en el pasado y votamos con el miedo al futuro. Entonces, cuando votamos con el miedo al pasado, aparece uno que te cuenta el cuento de salvación, y cuando votamos por miedo al futuro, aparece uno que te cuenta el cuento de la venganza de lo que te hicieron pasar. Entonces, estás permanentemente metidos en un juego oscuro, samsárico, que te lleva siempre al mismo lugar. Sin ir más lejos, cuando vos me hiciste el primer podcast, vos me preguntaste a mí, yo había sido abogado de bancos, etcétera. Y yo te dije, pasa algo parecido cuando yo empecé a ser abogado de banco, algo parecido a lo que está pasando ahora en la Argentina, que es el tema de las deudas bancarias, que se desmadran, y ahí empieza una mora descomunal y tenés que salir corriendo a presentar la falta de posibilidad de cobrarlo. Yo recuerdo esa conversación, y hoy, que en ese momento todavía no estaba en los medios de comunicación, hoy ya está en los medios de comunicación. Tenés 20 millones de argentinos endeudados y 6.5 millones de argentinos que no la pueden pagar. Y hoy encima tenés fintechs, o sea, la deuda la tenés en la palma de la mano, la posibilidad de endeudarte. Cuando yo ejecutaba, había un crédito que se llamaba, nosotros le decíamos el crédito Pancho. El crédito Pancho era porque habían armado unas sombrillas en los shoppings y te ofrecían créditos de 500 a $1.000 a sola firma. Era un crédito Pancho, salían como Pancho. Y claro, después te imaginás, se cayeron a pedazos, cuando el dólar se va a 2, 3 pesos, ya no podían pagar, la gente ya estaba mal, no tenía trabajo. Bueno, exactamente lo mismo, con la misma política, exactamente estamos viviendo hoy. Hoy estamos viendo lo mismo, en términos locales y en términos políticos. Ahora, esa política
fue llevada a cabo por alguien que dijo lo que iba a hacer, porque eso es lo peor de todo, porque no es que Milei te escondió y te dijo yo soy un tipo bueno, soy un tipo honesto, soy un tipo que ama a la humanidad. No, el tipo todo el tiempo te estaba diciendo que es un sorete y que vino acá a hacer de vos lo que quiere, ¿entendés? Y nosotros le bajamos los pantalones. Entonces, ¿el problema es de Milei? Realmente la pregunta ¿es Milei el problema o el problema somos nosotros? Somos nosotros. Por eso yo te decía, en algún momento vamos a tener que hacer mea culpa, decir, che, para, porque ahora estamos volviendo a cometer los mismos errores del pasado. Seguimos mirando la cartilla de los que nos van a ayudar, que es la misma cartilla, la misma comida podrida que venimos comiendo hace un montón de años. Y permitime una cosa igual, yo creo que hay una diferencia, que es que está avanzando una anexión sionista de la Patagonia realmente. No sé si sabías, vos fuiste un importante funcionario de seguridad nacional en la Argentina, pero en el 2003 el jefe del ejército, el general Bendini, había advertido que ciertos grupos israelíes, bajo la cortina del turismo y las ONGs, operaban básicamente mapeando reservas de agua dulce e hidrocarburos en la Patagonia, y era la principal hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas. La DAIA y la Embajada de Israel lo aplastaron básicamente a Bendini, contribuyeron en su salida, pero el día de hoy, bueno, el tiempo en gran medida le ha dado la razón, ¿no? Sí, no, Él estaba mirando una situación que ya vimos expresada en los incendios intencionales realizados por israelíes en edad militar, Sí. pese a las advertencias de los lugareños y directamente filmados al respecto, ¿no? Es el camino de la idea del gran Israel, al fin y al cabo. Bueno, pero nadie entra a un lugar que no le abren la puerta, salvo que entres a invadir. Y nosotros le estamos abriendo la puerta. Sí, y no solamente nosotros, o sea, eso lo están haciendo también del otro lado de la cordillera. Yo hice un documental de Cast. Fíjate que Israel está entrando fuerte al mismo tiempo en la Patagonia chilena. Chile es el país con la mayor diáspora palestina y ahora tiene un gobierno abiertamente sionista. Mira, esto merita otro programa, porque si no estábamos 5 horas. Pero si vos te pones lo que dijo Marcos Rubio, ahora no lo tengo porque la verdad que no lo quería meter en esta charla, pero Marcos Rubio lo dijo bien clarito. Encima Marcos Rubio, que es un apellido Rubio y habla de los enemigos, de los enemigos inmigrantes. Lo que dijo Marcos Rubio es la instalación del nuevo Plan Cóndor para la Argentina. Es el nuevo. Ya está. Perdón, para Latinoamérica, no para Argentina, para Latinoamérica. Entonces, lo que tenemos que entender que todo lo que se está gestando con la misma lógica que se gestó en su momento el gobierno militar o los gobiernos militares que iban a estudiar a la West Point para después implementar políticas que terminen siendo funcional a los intereses del imperialismo. ¿Viste? Parezco, ¿cómo se llama? Chávez. Pero básicamente es una realidad. Digamos, aparte lo dijo, lo está diciendo, no sé por qué no lo pasan, después buscalo si querés, pero el tipo lo dijo, que empezó a crear un enemigo, y los enemigos somos todos en esa lógica, todos somos enemigos en esa lógica. Cualquiera que no piensa como ellos, son enemigos, somos el comunismo que no existe más, se cayó el muro de Berlín y después de eso... El comunismo que yo conozco es el comunismo chino y no hay capitalismo más grande que el de los chinos. Entonces, por eso te digo, están gestando un discurso y esto viene a colación a lo que me preguntaste a mí como funcionario. Cuando entró el gobierno de Macri, como yo más o menos entiendo por dónde vienen las boludeces que hablan, había empezado Bullrich a hablar del tema de los mapuches. Apareció un mapuche que era un tremendo servilleta, que se quedó preso en Chile, que era este pibe que era... John Escuala. El John Escuala, ese que era un flogger que de repente era mapuche, que había armado tipo una guerrilla. Ellos necesitan una hipótesis de conflicto para venir a instalarse y a partir de ahí el enemigo, ¿entendés? El enemigo ellos te vienen a defender del enemigo, ¿viste? Te vienen a defender del presidente sirio y te destruyen Siria. Te vienen a defender del presidente de Libia y Libia, que era un país extraordinario con 3 autos por familia, todos iban a la universidad y terminó destruido y en escombros. ¿Entendés? Entonces, básicamente, ellos tienen un discurso
El problema es que nosotros lo compramos. El problema no es el discurso. Si yo te vendo un cuento y después te termino bajando los lienzos y te violo, pero vos me llevaste a tu casa, te bajaste los pantalones, te pusiste en 4 y después me decís, me violaste, decís, che, pero hay algo que está mal acá. ¿Por qué no empezamos antes a decir que no? ¿Entendés? Entonces, ahí está el problema más grave que tenemos nosotros. Nosotros no estamos escuchando lo que nos están diciendo. Si nos lo están diciendo. Entonces, y aparte, digo, hoy una clase política que tenemos no está a la altura de defender esto. No tiene la altura para defender esto. Algunos por compromiso y otros por ignorancia. No están a la altura. Son lo más bruto e ignorante que existe en la tierra en nuestra clase política. Y algunos tienen intereses, no siendo brutos. Entonces estamos perdidos en esos términos. Digo, fíjate, vos me dijiste la otra vez cuando tuvimos el podcast por el tema de Thiel también, que empezó todo esto, vos me dijiste que había estado en la casa de él, Grabois. Y yo te dije, vamos a ver lo que dice. No fue muy vehemente en las cosas que dijo. Yo lo observé, lo estuve escuchando, estuve intentando entenderlo. Y no es vehemente en las cosas que dice. Y no por ignorancia. No es por ignorancia. Entonces, eso me preocupa a mí. ¿Entendés? El tipo que realmente vende un discurso de que te defiende, en realidad te está edulcorando la situación para ver cómo sale mejor parado. Porque si él realmente fuera el espíritu que él dice ser, de un tipo revolucionario, ya tendría que estar gritando a los 4 vientos, che, esto no puede seguir así. ¿Entendés? Esto no puede seguir así. Y estar el ser el primero, estar en esa plaza donde se convocaron para que no salga la ley de tierras, y se están mezclando todos los temas, pero básicamente, en definitiva, todos los temas convergen en el mismo lugar. El primero en ir a poner el pecho ahí, a los gritos, y no lo vi salir por ningún lado. Y si estaba escondido. Entonces, digo, hay algo que no, igual que los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, yo me acuerdo, y esto me acuerdo bien, y no es una cuestión partidaria, ni lo digo sin ningún viso ideológico, en el 2015 el Moyano hizo un paro general por el impuesto a las ganancias. Un paro general, paró todo el país, un quilombo bar, cortó la ruta, se cagaron a piedras. Digo, y ahora con esto que es 100.000 veces más grave que pagar impuesto a las ganancias, que gracias a Dios si estás pagando impuesto a las ganancias porque mal no te va, no los escucho. Escucho al hijo del Moyano hablando es relativo. El impuesto a las ganancias le arranca un buen pedazo de sueldo. Pero vos no, entendeme, no seas literal. No estoy hablando del impuesto en sí, sino estoy hablando de la causa. Estoy diciendo que es una discusión que va más allá. Claro, es una discusión que va más allá. Digamos, nosotros podemos discutir el impuesto a las ganancias si realmente nos está yendo bien, porque si no tenemos ganancias, ¿qué vamos a discutir el impuesto a las ganancias? Que dicho sea de paso, lo reinstauró Milei al impuesto a las ganancias. Claro, bueno, el tipo que iba a sacar todos los impuestos, y resulta que subió todos los impuestos. Ya, digo, esto es un mamarracho igual de donde lo mires. No hay manera de sostenerlo, es imposible. Y esta política que aplica en la Argentina claramente es... Espera, Cristian. Vos en la charla anterior me dijiste que veías o visualizabas, como advertiste y consta que Milei iba a ganar, vos veías que esto va a terminar mal y que incluso lo pueden querer martirizar. ¿Cuál es tu mirada? Cualquier cosa puede pasar. ¿Cuál es tu mirada sobre las elecciones de Argentina en 2027? Yo no sé si van a llegar a las elecciones. La cosa en Argentina está muy, muy, muy dura, muy difícil. La gente realmente... Mira, yo recibí 3 mensajes este fin de semana de amigos míos pidiéndome por favor laburo. Amigos que nunca en la vida me pidieron algo, ¿entendés? Pidiéndome, de verdad, por favor, hacia ese nivel. Alguno que otro, porque en algún momento tuvimos una discrepancia, diciéndome que me pide perdón, que si en algún momento se confundió, pero ahora está muy mal, muy desesperado, necesita laburar. Entonces, esto que está pasando se va a traducir en alguna reacción. Es inevitable. Ahora, esa reacción es directamente proporcional a lo que ellos realmente quieren que pase, ¿o no? Yo creo que sí. Yo creo que ellos son salomónicos. Ellos no son idiotas. No hay tipos idiotas atrás de todo esto. Sí son los que ponen la cara. Los que ponen la cara son todos idiotas. Milei es uno, por ejemplo. Ahora, los que están atrás de él, ninguno es idiota. Lo que le hacen hacer a Milei, todo tiene un sentido y ellos entienden cómo funciona, que atrás de toda reacción, atrás de toda acción hay una reacción. Entonces, ellos saben que en algún momento
sino por qué le mandarían a reprimir a los hinchas de fútbol cuando van a festejar un partido que ganaron en un mundial. ¿Por qué mandarías a reprimir a hinchas de fútbol? Porque ahí no había, como decían los medios de comunicación, manifestantes. Había hinchas de fútbol, había amigo mío, estaban mis hijos. Yo no fui, pero estaba con dolor de garganta, no me estaba mal. Pero porque es algo litúrgico que uno va a festejar por el fútbol, que tampoco creo en el fútbol, pero digo, tenés hijos y tenés que mantener una cierta lógica de convivencia. Ahora, ¿por qué reprimirían ahí y siguen reprimiendo y siguen reprimiendo? Están presionando para que el pueblo salte, porque cuando el pueblo salte justifica cualquier reacción. Eso me preocupa. Por eso te decía, viste, esa retórica revolucionaria siempre es funcional a ellos. Así como te dije cuando arrancamos. Estamos cerca de un derramamiento de sangre en la Argentina. Sí, no tengo ninguna duda. Si la Argentina no despierta, sí. Igual, a ver, Cristian, seamos sinceros. Vi un conato de hiperinflación con Massa y Fernández. Diciembre fue un horror. No explotó. ¿Por qué ahora sí explotaría? Porque los tipos siguen dando planes sociales, la gente como Grabois sigue canalizando fondos para mantener dormidas a las masas. Esa gente no hace explotar. Esa no es la gente que hace explotar una sociedad. De hecho, no lo fue en el 2001. Fue la clase media. Y quien te habla estaba con la corbata de vincha tirándole piedra a la casa de gobierno y corriendo con los gases, porque era un pibe. Hoy no lo haría porque termino siendo funcional. Les doy lo que quieren. ¿Entendés? Entonces, básicamente, obviamente esa reacción que va a ser inevitable y va a pasar, no pasó antes porque había una esperanza. O sea, vos saltás, ¿te acordás que vos me dijiste levanté la vista y vi la Virgen? ¿Qué te dio eso? Esperanza. Porque estabas perdiendo las esperanzas en la vida, porque pensabas que te estabas muriendo. Entonces, sin esperanza no hay futuro. Y ya no hay esperanza. Entonces no hay futuro. Y si no hay futuro, hay reacción. Y en esa reacción de búsqueda de supervivencia, el que tiene el poder de policía siempre es el que va a aprovechar. Así como Bullrich quería generar un conflicto con Jones Wallace y los mapuches, que son, viste, los mapuches nuestros eran como los piel roja. En la película, los Pieles Rojas mataban, o sea, ellos tiraban flechas, los otros tiraban bala a lo loco, pero los Pieles Rojas eran asesinos. Bueno, esto es lo mismo. Los tipos están buscando, viste, la gran Salomón, yo te siembro el demonio, porque el demonio no es más que ira, desilusión, hambre, esos son demonios. Esos son los demonios de Salomón. ¿Y cuál es la solución? No, yo te mando los víveres, yo te mando la seguridad, yo te mando el ejército. ¿Entendés? Entonces, básicamente, están trabajándonos de una manera extraordinaria, porque ellos son extraordinarios a la hora de planificar. No son estúpidos. No hay estupidez ahí atrás. Sí creo que el hecho de que Assange, ahora vamos a Assange y vas a decir cómo llegó este pibe acá, cuando Assange saca a la luz toda esa información, lo que pasó fue que antes se escondía y se hacía lo imposible para que las cosas no salgan. Ahora, como ya salieron, ya les chupa un huevo y te dicen, sí, es así, chupala. ¿Entendés? Entonces ahora es mucho más, el desparpajo mucho más grande. Ya no les importa. No les importa a los tipos y te pueden salir en televisión a decir que pueden matar pibes, que pueden vender pibes, que la humanidad no sirve para nada, que por ahí hasta es mejor meterle un chip, o que sean todos travestis, o que sean todos... ¿Viste? O sea, ya llegamos al punto en el que no pasa nada. Fíjate que todo lo que pasó en Argentina en todos estos años, en los pocos años que está Milei, cosas que en otro contexto hubiesen sido catastróficas, no pasó nada. No pasa nada, porque la gente está totalmente impotente, totalmente desesperada, totalmente desvinculada. Entonces no hay manera de que se puedan organizar para generar una resistencia inteligente frente a los planes inteligentes del otro lado. Compartamos una reflexión propicia de Assange. Me parece extraordinario el análisis y imposible mejor cierre.
Y finalmente, Julian, ¿a quién considera su enemigo número uno? El enemigo número uno es la ignorancia y creo que es el enemigo principal de todos. El ser inconsciente de lo que realmente pasa en el mundo. Porque en cuanto empiezas a darte cuenta de eso, se pueden tomar eficaces decisiones y cumplir planes acertados. La cuestión es quién está promoviendo la ignorancia. Bueno, son organizaciones que tratan de ocultar ciertas cosas y aquellas que distorsionan la información auténtica convirtiéndola en falsa. En esta categoría están los malos medios de comunicación. Es mi opinión que en general los medios de comunicación son tan malos que realmente surge la cuestión de si el mundo sería mejor sin todos estos medios en conjunto. Hay periodistas realmente buenos y colaboramos con muchos de ellos y con buenos medios de comunicación. Pero la mayoría aplastante de ellos son tan horribles y son tan ficticios cubriendo las cosas que pasan en el mundo que como resultado, como hemos visto, los gobiernos corruptos siguen a flote. Una de las cosas que suscita esperanza que he descubierto es que casi cada guerra que fue generada en los últimos 50 años fue el resultado de los engaños de medios de comunicación y que los medios de comunicación pudieron pararles si hubieran indagado adecuadamente en los asuntos y si no hubieran estado esparciendo la propaganda estatal, habrían podido frenar la guerra. ¿Pero qué significa eso? Significa que la gente básicamente no es propensa a las guerras y debe ser engañada para ser involucrada en las guerras. Los pueblos no van a la guerra con facilidad y con ganas. Así que si los medios de comunicación crean un buen ambiente, esto conducirá a un buen ambiente pacífico para todos. Julian. Bueno, no ocurrió precisamente. No. De hecho, Peter Thiel dice en el proyecto ese que de la decisión tomada por el soldado, que él lo que cree en que un soldado de 18, 19 o 20 años pueda volver a casa tomando buenas decisiones. O sea, no es que no vayan a la guerra, es que sigan yendo a la guerra, pero él claro, mata a los hijos de otro, pero volvé a la cena de Acción de Gracia con papá y con mamá. Es una locura total. Y recomendarles una suscripción de Palantir. Bueno, Mesía, el proyecto secreto de los Himmler, les recomiendo mucho comprar este libro del gran Cristian Manzano. Paraguay es el mejor país del mundo para capitalistas nómades y nómadas digitales. Existen varias razones. La principal es que es el único país de Sudamérica que realmente respeta la tributación territorial. Y tus rentas que provienen por fuera del país no tienen que tributar nada. Eso sí, hay una puerta que abrir y la llave la tenemos nosotros. Y llegado el caso, el cerrajero también. Como el youtuber con mayor cantidad de suscriptores que vive en Paraguay, además de un periodista experimentado con 16 años de trayectoria, puedo asegurarte que conozco cada uno de los recovecos del sistema para que le saques el mayor partido posible, incluso si tu interés es tener Paraguay como plan B o un destino donde estarás una cierta cantidad del año. La residencia paraguaya no te exige más que pasar una vez al año. Si es permanente, una vez cada 3. Nosotros te ayudamos con todo, junto a un equipo de profesionales de excelencia. Y hay más. Y quiero que escuches este dato. De acuerdo a la actualización reciente, Paraguay es el 4º país con mayor cantidad de hash rate minería de Bitcoin del planeta, tan solo tras Estados Unidos, China y Rusia. Un país pequeño, pacífico, libre, con impuestos bajísimos y la energía eléctrica más barata de América. ¿Qué más querés? Mucha gente se preocupó cuando surgió un decreto que dice que la gente que opere con Bitcoin dentro de Paraguay y genere ganancias dentro de Paraguay, subrayo dentro, debe declararlo para tributar una tasa en torno al 8% por sus ganancias. Bueno, personalmente me involucré en el estudio del tema y te aseguro que pagando una muy, pero muy pequeña, absurda penalidad, eres libre. Ese tipo de cosas las sabemos los mejores. El equipo que integra Club Amagi, encabezado por mí, con una carrera prestigiosa detrás mío y ningún tipo de controversia. Aquí no te estafaremos. Otros pueden hacerlo. Te cuento además que tenemos el régimen de Maquila, una maravilla que podría rotularse como anarcocapitalismo para exportadores. Si producimos
producís industrialmente en Paraguay para exportar, incluso con una planta modesta, tributás solo 1% de impuesto total y 0% aranceles para los bienes de capital que importes. Una ganga. Recientemente, hace un puñado de meses, también participé del proyecto exitoso que amplió el régimen de maquila para empresas digitales, call center, desarrollo de aplicaciones, todo tipo de emprendimientos digitales con cara a exportar, ya sea a los 250 millones de tipos que hay en el Mercosur o a todo el planeta. Bueno, podés hacerlo con Maquila si cumplís los requisitos y nosotros te ayudamos. ¿Qué más esperás? Paraguay será la sede del mayor centro de inteligencia artificial de América Latina, mitad capital paraguayo, mitad taiwanés, 100% operativa en Paraguay. El tiempo corre, amigos. Club Amagi, antes de que te quiten tus Bitcoin los burócratas de tu país.